Hoy vamos a resolver algunos de los ejercicios correspondientes a la guía en la unidad 7. Recuerden que esa guía, la unidad 7 en realidad tiene varias clases de ejercicios. Esta es la primera clase de ejercicios correspondiente a lo que llamamos soluciones con componentes volátiles, parte 1. Las semanas siguientes vamos a resolver justamente la parte 2 de esa guía de ejercicios de soluciones con componentes volátiles. ¿Algún aviso previo? Las resoluciones correspondientes a la unidad número 6, a los ejercicios de la unidad número 6, ya fueron subidos. Aún resta una clase de ejercicio relacionada con propiedades coligativas que van a tener la próxima semana a cargo de la profesora Eloísa Rarte. ¿Está bien? Así que vamos a dar comienzo entonces a esta primera clase de ejercicios de soluciones con componentes volátiles, tema que han comenzado a ver conmigo esta semana. Ahí en el cronograma ustedes tenían una serie de ejercicios que vamos a ver en la clase de hoy. Eso está un poquito alterado. Vamos a ver los ejercicios 1, 3 y el ejercicio 8 de la guía que tienen ustedes en su cuaderneta. Y también vamos a ver un ejercicio que, digamos, bosquejamos cuando dimos el teórico, que es el ejercicio aquel donde nos piden construir el diagrama equilibrio líquido-vapor, el diagrama temperatura-composición para una mezcla de benceno-tolueno. Entonces vamos a dar comienzo con la clase de ejercicios. Vamos a comenzar por el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos planteaba que tenemos una de butano y propano, ¿sí? Con una concentración de 60% en peso de butano. Después nos dice que sabiendo que a 20 grados Celsius se tiene que la presión de vapor del butano, ese P-but asterisco, presión de vapor del butano, es 2,25 atmósferas, y la del propano es 8,25 atmósferas. Esos son datos que se nos suministra y están dados para una temperatura de 20 grados Celsius. Se pide qué presión debe soportar el recipiente que contenga una mezcla líquida constituida por 60% en peso de butano. En la parte B nos pide qué porcentaje en peso de propano hay en la fase vapor para esa solución en equilibrio. ¿Y qué proporción, en la parte C nos piden qué proporción de una mezcla cuya fracción molar es 0,60 para el propano está en estado líquido a 20 grados y a la presión calculada en A? ¿Sí? Bueno, tenemos como datos además que el peso molecular del butano es 58,12, el del propano es 44,09, y además nos dicen que podemos suponer que los gases se comportan como ideales, esto es, podemos usar matemáticamente la ecuación de los gases ideales que vincula presión, volumen y temperatura y número de moles, y también nos dice que se cumple la ley de Raoult, podemos suponer para todo el rango de composición en esa solución, inclusive en esta solución que tiene un 60% en peso de butano. Bien, vamos entonces a pasar a resolver la parte A, ¿no? Nos dice, bueno, tenemos esta solución de butano y propano, que tiene 60% en peso. Bueno, tengo que meter eso en un recipiente. Obviamente ese líquido,
cuando va a estar en un recipiente, se va a formar vapor a esa temperatura y va a llegar a una presión de equilibrio para esa solución con esa composición, y ese vapor va a ejercer una presión. Bueno, tengo que ver cuánto es esa presión para poder ver qué recipiente lo va a poder contener. Tengo que ver un recipiente adecuado. Entonces, por lo menos tengo que ver cuál es la mínima presión que tendría que soportar ese recipiente, que sería la presión de equilibrio para esa solución. Vamos a ver entonces cuál sería esa presión de equilibrio. Tenemos el recipiente con líquido y, por supuesto, el gas en equilibrio, a 20 grados. La presión total que voy a tener en los vapores, ¿sí? Si eso previamente ha sido evacuado, lo único que voy a tener o puedo tener, considerando esa solución, es butano y propano. Por tanto, la presión total de los vapores, y va a ser la presión mínima que tiene que aguantar el recipiente, va a ser igual a la suma de las presiones parciales, la del butano y la del propano. Y además se cumple la ley de Raoult, yo puedo calcular esas presiones parciales de butano y propano en función de la fracción molar que tenga de butano y propano en la solución líquida. Fíjense que acá es fracción molar, es la ley de Raoult, presión de vapor del compuesto por la fracción molar en la solución. Entonces aquí tengo una forma de calcular las presiones parciales para cada uno de ellos. ¿Tengo la fracción molar para poder hacer este cálculo? Si yo voy a la letra me da un valor de fracción másica, no de fracción molar. Entonces ahí cuidado, porque hay una pequeño paso previo que tenemos que dar para poder utilizar estas ecuaciones y calcular las presiones parciales y ver cuál es la presión total. Y es que la información que nos está dando es la fracción másica. Y la ley de Raoult me da la presión parcial, pero en función de la fracción molar. Entonces, como paso previo, esto es un llamado de atención para ustedes cuando vayan a resolver los ejercicios. Lean con atención la letra, porque uno en el apuro confunde. Por ejemplo, en este caso confundiríamos fracción másica con fracción molar, iríamos de lleno a meter el 0,6 acá, porque nos dice que es 60% másico la letra, y ahí cometeríamos un error. Entonces, previamente tenemos que pasar esa fracción másica a fracción molar. ¿Cómo paso de fracción másica a fracción molar? Teniendo, obviamente, la fracción másica. Nosotros sabemos que, por definición, la fracción molar de cualquier componente, en este caso del butano, es el número de moles de ese componente sobre el número de moles totales. Esto es la definición de fracción molar. Si yo supongo una masa M, cualquiera, genérica, que contiene a su vez propano y butano, por eso tengo masa M de propano y M de butano, el porcentaje en peso de estos genéricos sería la masa de butano sobre la masa total, en el caso del porcentaje en peso de la fracción en peso de butano, y en el caso de la fracción en peso de propano sería masa de propano sobre masa total. Todo esto es genérico simplemente para que veamos cómo llegar a una fórmula genérica y después la empleemos a nuestro caso particular. Entonces, de acá yo despejo que la masa de butano es la fracción másica de butano por la masa total. Y lo de propano igual. Si a su vez anoto que el número de moles, como ya sabemos, es la masa sobre el peso molecular, masa sobre peso molecular, puedo convertir entonces esa fracción molar
genérica. Como masa de butano, en este caso, sobre peso molecular de butano, estos serían los moles, sobre los moles totales, además de los de butano, tengo los de propano. ¿Sí? La fracción molar de butano sería esto convertido ahora, ¿sí? Sustituyo aquí lo que sería masa de butano por la masa total por la fracción en peso. Me queda dividido los pesos moleculares. En cada uno de los casos, para propano y butano. Y bueno, como ven, aquí se me cancela esta M que es genérica, ¿sí? La masa total, y me queda simplemente la fracción molar, en este caso de butano, en función de las fracciones másicas, la fracción másica de butano y de propano, y de los pesos moleculares, que son datos. Entonces, esto es genérico, y ahora lo aplico a mi caso, ¿no? A mí me dieron una solución con este porcentaje, con 0,6%, mejor dicho, un 60% de butano. Sí, era de butano, perdón, voy a volver un poquito atrás. Sí, 60 en peso de butano, o sea, 0,6, la fracción másica de butano. Por tanto, sustituyo, ¿sí? Esta es la fórmula genérica, ¿no? Que llego, pero bueno, sustituyo en mi caso aquí 0,6, peso molecular del butano, nuevamente lo mismo acá, y le sumo este término que es lo del propano. Recuerden, si era 0,6 en butano, como es una solución, una mezcla binaria, va a ser 1 menos 0,6 en propano. Y entonces, dividido el peso molecular, haciendo los cálculos, me da fracción molar de butano 0,532 y de propano 0,468. Y ahora sí, con estos valores voy a la ley de Raoult y calculo las presiones parciales para cada uno de los componentes. Y esas presiones parciales me dan, entonces, 1,197, que es la presión de vapor del butano por la fracción molar de butano en la solución, y lo mismo con el propano. De ahí, pregunta Lucas si no hay que aclarar la temperatura. Sí, Lucas, la temperatura está dada en la letra. Al principio nos dice que todo esto se da a... Sí, perdón, no relacioné la letra con la parte A, pensé que era un caso aparte y como volvía a aclarar mezcla líquida constituida por 70% en peso, pensé que tenía otro jeito, pero ya entendí que es la de arriba, muchas gracias. Ahí va, por favor. Bien, entonces ahí ya tenemos las dos presiones parciales, las sumamos y nos da eso la presión total del sistema. Esto a 20 grados Celsius justamente va a ser 5,06 atmósferas. Fíjense, como una forma de ver si hicimos las cosas bien desde el punto de vista matemático, ¿no? Nos dio una presión total que está intermedio entre la presión de vapor del propano, que es 8,25, y la del butano, que es 2,25. Si, si esta es una solución ideal, que tiene un comportamiento ideal, que sigue la ley de Raoult, ya sabemos que la presión que nos dé cuando tenemos una mezcla va a depender de la composición, pero ya sabemos que va a ser un valor intermedio entre esta máxima y esta otra presión, que es la presión de vapor del butano. Cuanto más se acerque la fracción molar al butano puro, más cerca va a estar de este valor 2,25, y cuanto más cerca del propano esté la composición, más cerca va a estar del valor de este 8,25. Estamos acá en un 5,06, que es para un valor justamente que anda ahí por el medio en fracciones molares. Bien, esa es la parte A. Se pide ahora el porcentaje de peso de propano en el vapor. Bueno, ahora simplemente
ya sabemos el vapor, cuál es la presión parcial, las dos presiones parciales. Simplemente ahora, si tenemos esas dos presiones parciales, tenemos la presión total. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar aquello de que la presión total es, perdón, que la presión parcial de un componente es la presión total por la fracción molar de ese componente en el vapor y despejar los dos valores. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de resolución matemática, ¿no? Tenemos esto que es la presión total, que ya vimos que es la suma de las presiones parciales. Si yo divido esta ecuación entre presión total, me queda 1 aquí, y acá esto me queda presión de vapor de butano sobre presión total, que como les decía recién, de ahí podemos deducir que esto es la fracción molar del butano en la fase de vapor. Lo mismo con la del propano. Fracción molar. Atención, esto es la fracción molar. ¿Qué nos pide la letra? Nos pide el porcentaje en pesos. Bueno, ahora tenemos que ir para atrás, digamos, en aquello de convertir fracciones másicas a molares. Ahora tenemos que convertir molares a másicas. Muy bien, entonces hacemos esos cálculos. Las fracciones molares me dan para butano 0,237 y para propano 0,763. Y ahora esas fracciones molares las convierto a fracciones másicas. Entonces, nuevamente, para volver para atrás, ahora la fórmula es, teniendo la fracción molar del componente, calculo la fracción másica de ese componente mediante esta fórmula. Multiplico por los pesos moleculares de cada uno, en este caso el propano, ¿sí? Y recuerdo que la definición de fracción másica es masa del componente sobre masa total. Entonces, ahí directamente ya está deducida la fórmula, me queda de esta manera. Y entonces, con las fracciones molares y los pesos moleculares, vuelvo a tener fracción másica. Y en este caso, para el propano, me da 0,71 prácticamente. Esa fracción másica, si lo quiero expresar en porcentaje, bueno, es por 100, sería 71%. Y en el caso del butano sería 100 menos 71, ¿no? Redondeando números. Bien. ¿Se entendió? Bien. Acá lo que hay que tener es el cuidado de ir paso a paso y no apurarse en los números que pongo en las ecuaciones. Nada más. Si nos apuramos, ahí podemos mezclar. Por ejemplo, en la ley de Raoul, en vez de poner fracciones másicas, en vez de poner fracciones molares, ponemos fracciones másicas y ahí las cuentas van a dar cualquier cosa. Bueno, vamos a la parte C ahora de este ejercicio. La parte C me decía, bueno, ¿qué proporción de una mezcla cuya fracción molar es 0,60 para el propano? Fracción molar, ahora cambia la letra, ¿eh? La letra me dice, bueno, tengo una mezcla 60% para propano, está en equilibrio en estado líquido a 20 grados Celsius y a la presión calculada en A. ¿Cuál fue la presión que calculamos en A? Fue aquella presión total, 5 y pico atmósferas. Entonces ahora es un nuevo caso. Este es el diagrama de equilibrio, presión-composición a temperatura constante de 20 grados para el
la mezcla propano-butano. Entonces fíjense, si estamos a 20 grados, estos son las presiones de vapor de los componentes puros. Aquí tenemos las fracciones de propano. Entonces, bueno, la presión que está soportando esa solución, que es 0,6 molar en propano, es aquella que calculamos en A. O sea, 5 punto y algo atmósfera. 5,06. Bien, entonces ubico ahí en el diagrama la presión a la que está el sistema. Fíjense que ahora tengo temperatura constante. Me la fija la letra, me dice, ¿verdad? El sistema está a 20 grados. Por otro lado me dicen que la presión total es 5,06. Y el otro dato que me da la letra es que la mezcla tiene una fracción molar de 0,60. O sea que, en propano. O sea que lo que yo puse de solución inicialmente tiene esta composición. Y de alguna manera llegó a establecerse el equilibrio, ¿sí? Formando vapor, por un lado, y líquido. Como vimos en el teórico, cuando yo caliento la mezcla, la dejo llegar al equilibrio hasta cierta temperatura. Cuando se llega al equilibrio, que es la zona esta, ¿verdad? Parte del líquido se va a evaporar, va a formar un vapor más rico en el componente más volátil, que es este, y que va a estar en equilibrio con un líquido menos rico en el componente más volátil, que sería este, de acuerdo al diagrama. ¿Está bien? Entonces, yo para esta mezcla inicial que tenía, subo hasta la presión de 5,06. Y veo que está ahí en la zona de equilibrio líquido-vapor. ¿Cuál va a ser la composición del líquido y cuál la del vapor? Bueno, la del líquido que queda en equilibrio es esta, y la que quedan, y el vapor que queda en equilibrio es este otro. Vamos a calcular cuál es la proporción de cada uno. Bueno, ahí hago un balance de masa para el propano. Digo, bueno, la masa total de solución más vapor, de líquido más vapor, multiplicado por la fracción molar de propano inicial, me da los moles iniciales que tengo de propano en la solución. Y eso tiene que ser igual a la suma de número de moles que tengo en el vapor más la que tengo en el líquido, que se puede anotar en el caso del vapor como masa de vapor por fracción molar del propano en el vapor, y en el líquido masa del líquido por fracción molar del propano en el líquido. Simplemente un balance de masa. Este sería el balance de masa por componente en el caso del propano, y este sería el balance de masa total, ¿sí? Que me dice que la masa total va a ser igual a la suma de las masas de vapor y de líquido. ¿Ah? Bueno, y aquí simplemente voy haciendo cuentas, y acá sustituyo, en donde dice masa total, sustituyo por esto. Me queda igual esta parte de la ecuación. Y nada, matemáticamente después me las ingenio para despejar masa de líquido sobre masa de vapor. ¿Sí? Es decir, reordeno esta ecuación y la escribo de esta forma. Ustedes pueden hacerlo en sus casas, van a ver que de alguna forma pueden llegar a esta expresión aquí, que es la misma ecuación.
Entonces, con esta ecuación, yo tengo los datos como para calcular esta relación. Vamos a ver. Tengo por un lado la fracción molar de propano en el vapor, ¿sí? Tengo por un lado la fracción molar del propano en la solución inicial, digamos, que es 0,60. Y tengo por otro lado la fracción molar de propano en el líquido. Sustituyo, ¿sí? Vamos de vuelta al diagrama. Sustituyo y acá tengo 20 grados, esta es la presión, ¿sí? Sustituyo, vamos a ver un poquito acá, esta fracción molar de propano en el vapor, es lo que tengo cuando tengo a 20 grados la solución en equilibrio. Está el 0,763. ¿De dónde sale esta fracción molar de propano en el líquido? Vamos a traernos un poquito atrás. Acá está, a 20 grados, ¿sí? El equilibrio, cuando la presión total es 5,06, la fracción molar de propano en el líquido es 0,468. Simplemente estoy volviendo atrás para ver de dónde sale cada uno de los números que empleamos en esta ecuación final. Entonces, repasando, esta es la fracción molar de propano en el vapor cuando está en equilibrio a esa presión total de 5,06 atmósferas. Acá está. Esta es la fracción molar de propano en el líquido, justamente cuando ese líquido está a 20 grados en equilibrio a una presión total de 5,06 atmósferas. Y esta es la fracción molar de propano inicial, de 0,6. Entonces, este cociente me da 1,23. Ahora, esto es lo que me pide la letra. ¿Qué era lo que me pedía la letra? Vamos a volver un poquito atrás. ¿Qué era lo que me pedía la letra? Me dice, ¿qué proporción de una mezcla cuya fracción molar está tal, está en estado líquido? O sea que lo que me está pidiendo es la proporción que está en estado líquido con respecto a la cantidad total de la mezcla. Acá lo que tengo yo, lo que calculé aquí es la proporción del líquido con respecto al vapor. Ahora simplemente lo que hago es convertir esto a la proporción que me pide la letra, que es ml sobre mt, o sea, masa de líquido sobre masa total. Masa total, yo ya sé que es la suma de masa de vapor y de líquido. Y ahí simplemente si despejo masa de vapor y sustituyo aquí en la ecuación, matemática nada más, despejo la relación que me interesa, que es proporción de líquido en la solución total. Lo que me está diciendo es, bueno, una vez que calentaste esa solución, que pusiste tanta masa total, MT, y llegó al equilibrio y se formó el vapor y quedó en equilibrio con un líquido, bueno, ese líquido, esa cantidad de líquido, ¿cuánto es, qué porcentaje es del total? L sobre MT igual 55,1%.
¿Correcto? Bueno, entonces, este es un buen ejercicio para poner en práctica muchas de las cosas que vimos. Involucra el diagrama, involucra, bueno, darse cuenta de cómo moverse en el diagrama, de los cálculos, de convertir fracciones molares a fracciones másicas y al revés, aplicar la ley de Raoult. En fin, es un ejercicio típico para familiarizarse con todo esto de los cálculos. En la mayoría, los ejercicios que se plantean de este tipo en este tema, involucra siempre un diagrama, sacar valores, hacer cálculos, hacer balance de masas. Los balances de masa no van a ser muy complejos, pero son esos que están allí, hay que hacerlos, hay que tener en cuenta siempre el balance de masa total, el balance de masa por componente, y bueno, por ahí van los tiros de cómo se resuelven muchos de estos ejercicios. Es una buena introducción. Les recomiendo después, en sus casas, volver a repasar esto para poder asentarlo mejor. A veces, digamos, eh, yendo digamos, a este ritmo, a veces uno no se le escapa alguna cosa que cree que le asumió, pero les recomiendo repasarlo para que quede bien claro. Muy bien, vamos a pasar entonces al ejercicio 3. Bueno, cualquier cosa que tengan dudas, ya saben que después a través del aula virtual pueden hacer llegar. Bueno, el ejercicio 3 es un sistema binario ideal, donde nos dice que la composición del vapor de equilibrio con un líquido de composición igual a 0,7 expresado en fracción molar. Nos pide calcular, mejor dicho, nos pide calcular para un sistema binario ideal la composición del vapor de equilibrio con un líquido que tiene esa composición 0,7 en fracción molar, sabiendo que la volatilidad relativa alfa A es igual a 3. Después, bueno, nos pide cuál sería el número de platos teóricos de una columna que trabajando a reflujo total logra para un sistema ideal una separación tal que al alcanzar el equilibrio, al alcanzar el estado estacionario, la composición del vapor en el tope de la columna es la calculada en la parte A. Y también nos pide, bueno, y nos dice que la composición del residuo es 8% molar en A. Y finalmente nos pide que indiquemos esto en un diagrama: composición de vapor versus composición del líquido para los equilibrios líquido-vapor correspondientes a los platos teóricos calculados en B. Bien, vamos a empezar a resolverlo. Fíjense, la definición de volatilidad relativa de A con respecto a B era el cociente de la fracción molar de A en el vapor sobre su fracción molar en el líquido, todo eso dividido el cociente este, pero ahora correspondiendo a B. Esa era la definición de fracción molar. Como es una mezcla binaria, ya sabemos que tanto en el vapor como en el líquido se van a cumplir estas dos cosas, ¿no? O sea que la suma de las fracciones molares son iguales a 1. Entonces, el dato que me da la letra es que la fracción molar, perdón, que la volatilidad relativa de A es igual a 3. Entonces, si yo igualo esta ecuación a 3, acá me queda fracción molar de A en el vapor sobre la fracción molar de A en el líquido, que por letra era igual a 0,7. Aquí la fracción molar de B en el vapor la escribo como 1 menos la fracción molar de A en el vapor. Es esto, despejo aquí. Y también sé que si la fracción molar en el líquido en A es 0,7, en B, por ser una mezcla binaria, es 0,3. Entonces sustituyo y de aquí puedo despejar cuál es la fracción molar
de A que va a estar en equilibrio con esa solución. Muy sencillo. Simplemente después, si quiero tener la otra fracción molar, es 1 restarle la de B. ¿Entendió? Planteé la ecuación, definición de volatilidad relativa, la genérica, luego uso el valor de la letra que me da, que es igual a 3. Como a mí me piden la composición del vapor que está en equilibrio con esa solución que me dan el dato que tiene una composición de 0,7 en el líquido, y bueno, simplemente sustituyo aquí y despejo la fracción molar. Muy sencillo. Bueno, ahora un poquito más, difícil en cuanto a ver cómo se desarrolla y se llega a esto, pero el principio es el mismo que recién vimos. E incluso es como un repaso o una vista de otra forma de lo que vimos cuando desarrollamos la ecuación de Fenske, ¿se acuerdan? Para determinar el número de platos teóricos en una columna. Acá me pide el número de platos teóricos que tendría que tener una columna de fraccionamiento en una destilación fraccionada para que el residuo tenga una composición de 0,08 molar, 8%, y lo que sale en la cabeza de la columna tenga una composición en A de 0,875. Entonces, vamos a recordar que, ¿se acuerdan que el concepto de plato teórico era que una distancia tal en la columna de fraccionamiento, tal que el líquido que está egresando, está cayendo y que está egresando de ese plato, tiene una composición X sub I, está en equilibrio con el vapor que está egresando, que está subiendo, saliendo de ese plato, que tiene una composición I. Les recomiendo repasar lo de la ecuación de Fenske, aplicando justamente esto, ¿no? El cálculo aplicando la definición de volatilidad relativa, habíamos llegado a la ecuación. Bueno, esto es paso a paso un poco eso. Entonces, vamos a ver qué pasa en el balón. En el balón, en la etapa 1, vamos a dividir por etapas. La primera etapa es lo que sucede en el balón, donde se da el primer equilibrio. Entonces, si mi residuo tiene una composición de 0,08, ¿sí? En A, en B, esto acá es simplemente la definición de volatilidad relativa. En B es 1 menos 0,08, será 0,92. Y acá puedo despejar la composición de ese primer vapor en equilibrio en el balón. Me da 0,206. Acá siempre estoy suponiendo, ahora en todas las etapas, vamos a ver, estamos igualando siempre la volatilidad relativa a 3. Esto es suponer que la volatilidad relativa no cambia a lo largo de todo el proceso. Entonces, este vapor que sale del balón, que entra en el plato 1, condensaría idealmente, totalmente en el plato, y ese condensado va a tener una composición tal que estaría en equilibrio con otro vapor más rico en el componente más volátil. Entonces, vuelvo a plantear esa situación de equilibrio, ahora siendo el condensado este vapor que condensó, que salió del balón y condensó en el plato 1. Entonces, ahora la composición acá es 0,206, 1 menos 0,206 es la de B en el líquido, despejo nuevamente la fracción molar de A que está en equilibrio con este líquido de composición 0,206. Y este vapor
es el que va a entrar al plato 2, va a condensar, y ese condensado a su vez va a estar en equilibrio con ese vapor que egresa. Así que planteamos una nueva etapa 3 y llegamos a esta composición cuando despejamos el vapor que sale de esa etapa 3, 0,699. Bueno, ¿y cuándo paramos esto? Paramos a donde nos dice la letra. ¿Qué nos decía la letra? Volvemos un poquito atrás. La letra me decía, bueno, ¿cuál va a ser el número de platos para que el residuo tenga esta composición, que fue de lo que partimos para hacer los cálculos, y la composición del destilado que sale de la columna sea la que calculamos en la parte A? ¿Cuánto era lo que calculamos en la parte A? 0,875. Entonces vamos a ver, en esa tercera etapa aún no llegó a la composición de 0,875. O sea que por lo menos requiere otra etapa. Vamos a ver cuánto me da la composición del vapor que sale de la cuarta etapa. Ahí en la cuarta etapa hago el mismo planteo, este vapor condensó y ahora va a estar en equilibrio con un nuevo vapor, y la composición de ese vapor, cuando hago los cálculos, me da justamente 0,875. Bueno, es un ejercicio armado para que lo hagan así, pero da justo ahí 0,875. Podría haber dado un poquito más o un poquito menos, y entonces eso significaría que tendríamos un número de platos fraccionarios, ¿verdad? Pero bueno, acá luego de la cuarta etapa sale sí el vapor con esa composición que nos dice la letra. Y bueno, tenemos, a ver, simplemente porque me lo dice la letra. Si Isabela está consultando por qué partimos del dato del residuo, bueno, vamos a volver un poquito atrás. La letra me dice ¿cuál será el número de platos teóricos de la columna tal, trabajando, siendo que la composición del tope de la columna es I sub A, el que calculamos en la parte A, y la composición del residuo es 8%. Y es como que ya me está diciendo la letra, dice, mirá, a ver, vos pusiste una solución, dejaste ese reflujo total en esa columna, en ese sistema con columna de fraccionamiento, y bueno, yo el dato que te doy es que la composición de ese residuo es es 8%. A ver, lo que me pregunta, ¿no? ¿Cuál es el número de platos para que la composición que sale allá en el vapor es eso? Entonces, yo ya parto de este valor conocido que me da la letra. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿cuál es el número de... Ay, perdón. ¿Cuál es el número de platos que tendrá la columna? Ya lo vimos en el teórico. La destilación fraccionaria se puede ver como sucesivas destilaciones simples, y cada plato implica un equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Para el líquido que está condensado y el vapor que está egresando de ese plato. Entonces, habíamos dicho que el primer equilibrio se daba justamente en el balón. Por lo tanto, esta primera etapa, este equilibrio del líquido residual con el vapor, es lo que se da en el balón. Por eso restábamos al número total de etapas, le restamos 1 para saber el número total de platos. O sea que el número total de platos es las 4 etapas estas necesarias para llegar a esta composición partiendo de este líquido residual, menos 1. O sea que esa columna de fraccionamiento debe tener 3 platos teóricos. ¿Se entendió, Isabela? Bien, perfecto. Seguimos. Bueno, rápidamente, si ustedes quieren emplear la ecuación de Fenske,
también la vimos en el teórico, pueden emplear la ecuación de Fenske. Aquí podemos poner lo que es la volatilidad relativa promedio, que sería 3. Ah, menos 1. Eso aquí pregunta, vamos a ver. Aquí preguntaba a Lucas por qué era menos 1. Lucas, eso lo vimos en el teórico. Lo que nosotros decimos que en la destilación fraccionaria lo que tenemos son sucesivas destilaciones simples y para llegar a la composición final del vapor que sale en la cabeza de la columna. Y entonces, esas sucesivas destilaciones simples se dan a lo largo de la columna, pero también la primera de ellas se da en el balón. Entonces, la primera destilación que se da en el balón, que es la que calculamos aquí para la etapa 1, nosotros tenemos en el balón tenemos el residuo, fíjense acá el dibujito pequeño, en el balón, bueno, esto es una destilación simple, pero bueno, supongamos que fuera fraccionario. Acá tenemos el residuo en el balón y el primer equilibrio, o sea, la primera destilación se da en el balón nada más. Por tanto, esta primera etapa corresponde al balón. Las siguientes etapas sí son las que se dan a partir de este vapor que ingresa a la columna de fraccionamiento y sigue. Por eso restamos siempre al número total de etapas, siempre le restamos una, que es la que se da en el balón. Correcto. Sigamos. Les decía que podemos utilizar la ecuación de Fenske que desarrollamos en el teórico. Cuidado que en la cuaderneta de ustedes había un pequeño error, yo lo aclaré durante el teórico, lo pueden ver en el video. Esta es la ecuación y aquí como alfa promedio utilizaríamos 3, ¿verdad? Y bueno, haciendo los cálculos, esto es la composición del destilado que me dice la letra que tengo al final. Esto es del residuo, tanto de A como de B. Perdón, acá hay un error, perdón. Fíjense que aquí es XA, ¿correcto? Aquí es 1 menos XA en el residuo sobre XA en el residuo. Esto es un error de tipeo acá. Bien, bueno, acá, fíjense, 0,08, 0,08. Y bueno, eso también me da 4, el número de etapas, y de ahí saco, restándole 1, saco el número de platos teóricos. Bueno, vamos a ubicar esto ahora en un diagrama, composición vapor, composición del líquido. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a eso. Acá tenemos la composición de A en el vapor y la composición de A en el líquido. Esta curva que ven aquí en azul corresponde a la curva real de vapor en equilibrio con el líquido. Por ejemplo, para 0,2 de composición en el líquido, subiría y tengo aquí la composición correspondiente en el vapor. Como ven, en el caso de esta solución ideal, el vapor está más rico en el componente más volátil que la solución que está en equilibrio. Bueno, y esta línea que dibujamos acá en continuo, negro, es una línea que la dibujamos nosotros, pues imaginario, es la línea que pasa por el origen, que tiene una pendiente de 45 grados, o sea que es la línea que pasa por los puntos y igual a X. ¿Ah? Fíjense,
para x sub a igual 0,1, tengo y sub a 0,1, 0,2, 0,2. Es una cosa imaginaria que nos va a servir ahora para visualizar esto que nos piden, ¿no? Entonces, ¿de qué partimos? Partimos de un residuo que tiene una composición 0,08, que está en el balón, y que está en equilibrio con un vapor. Con un vapor que, como vimos y calculamos con la ecuación de la volatilidad relativa para la etapa 1, ese vapor tiene una composición que está por aquí arriba, 0,206. Entonces, subo desde el 0,08 hasta el valor de la composición del vapor. ¿Bien? Ese vapor, cuando ingresa al plato 1, condensa. ¿Y condensa con qué composición? Idealmente. Condensa con una composición igual a la que tenía en el vapor. Por eso, con esta línea naranja, lo que hago es trasladar hasta la línea continua esta, que eran los valores de I igual a X. O sea, traslado de composición I sub A en el vapor a la misma composición X sub A. Acá tenemos. Bueno, y en el plato 1 se daba la evaporación nuevamente y el enriquecimiento. O sea que nuevamente ahí paso de el estado líquido al estado vapor y por supuesto se enriquece en el componente más volátil, aumenta la composición. Esta es la etapa 1, perdón, 2. Nuevamente, si ese vapor idealmente condensa con un líquido de composición igual. Si acá es 0,4 y pico, bueno, acá voy a ir hasta la línea esta que corresponde al valor de x igual 0,4 y pico. Y así sucesivamente hasta llegar a la composición del vapor que sale por el tope de la columna, que es 0,875, que va a estar por acá. Y que cuando lo destilo, cuando lo condenso a ese vapor, me queda entonces el líquido con esa composición. ¿Se entendió? Miren, ahora, entonces, yo asigno a este primer equilibrio que está acá, lo asigno a lo que ocurre en el balón. Este segundo equilibrio en el plato 1 corresponde al plato 1, el segundo equilibrio. Este tercer equilibrio al plato 2 y este cuarto equilibrio al plato 3. Volviendo a aquello de que son 4 etapas de destilación, de equilibrio líquido-vapor, siendo que la primera ocurre en el balón. Muy bien. Y aquí termina entonces este ejercicio. Vamos a pasar ahora al ejercicio que habíamos empezado a ver o que bosquejamos en el teórico, que era el de construir el diagrama temperatura-composición para una mezcla binaria benceno-tolueno, ¿sí?, a una atmósfera, partiendo de los datos de presión de vapor para benceno y tolueno a diferentes temperaturas. Estos datos extraídos del PERRI, el Manual del Ingeniero Químico, séptima edición. Bueno, entonces, este ejercicio es interesante para ver cómo, aparte de la forma experimental de obtener diagramas de temperatura-composición, puede haber una forma más analítica, partiendo de valores tabulados,
de construir diagramas para algunas mezclas, no para todas, lógicamente, pero para algunas mezclas se cumple y se puede obtener el diagrama con digamos, con una buena precisión, digamos, por lo menos muy cerca de lo que en la práctica se obtiene, ¿no? Entonces vamos a repasar cómo sería construir este diagrama a partir de estos datos. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que construir en ese diagrama dos curvas. Una curva que es la curva de temperaturas de ebullición inicial, ¿sí?, que es la curva del líquido que llamábamos, y otra curva de temperaturas de rocío, lo que la llamamos curva del vapor, ¿no? Entonces, nosotros para hacer ese diagrama, ¿sí?, tenemos que tener algunas consideraciones y luego, cuando lleguemos a un sistema de ecuaciones, resolverlo mediante un procedimiento de iteración. Entonces, vamos a ver cómo se procede. Lo que primero tenemos es que la presión de vapor del benceno puro y del tolueno puro está relacionada con el delta H molar de vaporización de cada uno de estos componentes con esta ecuación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos equilibrio físico de sustancia pura, la ecuación de Clausius-Clapeyron? Yo puedo o bien determinar el delta H de vaporización a partir de medidas de presión de equilibrio, temperatura de equilibrio para esa sustancia pura, o puedo, sabiendo el delta H molar de vaporización, calcular una presión de vapor a una temperatura dada. Entonces, nosotros acá podemos plantear las presiones de vapor de estos componentes mediante estas ecuaciones y teniendo en cuenta los datos que obtuve del manual del ingeniero químico, esa tabla de datos, yo puedo aplicar esta ecuación, esto es simplemente aplicar logaritmos a estas ecuaciones y graficar, que es un poco lo que hacen ustedes en el laboratorio. Lo único que ustedes obtienen medidas experimentales de presión de equilibrio y temperatura de equilibrio. Acá ya tenemos ese par de valores, graficamos y de ahí podemos despejar el delta H molar de vaporización para cada sustancia. Entonces la ecuación esta, que me vincula la presión de vapor y el delta H molar de vaporización, ya me queda escrita empíricamente con una dependencia con la temperatura. Entonces, por lo pronto ahí tengo dos ecuaciones. Otra cosa que tengo que suponer es que los gases se comportan como ideales y que además se va a cumplir que la presión total es la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes. ¿A cuánto es igual esa presión total? Una atmósfera. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el diagrama, o me pidieron hacer el diagrama a presión atmosférica igual a una atmósfera. Si además de eso se cumple la ley de Raoult, estoy suponiendo solución ideal en todo el rango de composición, se va a cumplir la ley de Raoult, la presión parcial de cada componente la puedo calcular con esta ecuación, fenómeno, ahí ya tengo otra ecuación. Como se trata además de una mezcla binaria, yo puedo escribir para el caso, por ejemplo, del tolueno, en vez de escribir en función de la fracción molar de tolueno, escribo en función de la fracción molar de benceno. Entonces la presión total, la presión parcial de tolueno me queda en función de su presión de vapor y de la fracción molar de benceno. La presión parcial de benceno es esta ecuación que tenemos acá. Entonces fíjense, con estas suposiciones, con estos datos, tengo una serie de ecuaciones
5, estas dos, que son la de presión de vapor en función de la temperatura, esta que es una ecuación impuesta porque de alguna forma me lo está diciendo la letra, quiero el diagrama a una atmósfera, por tanto la suma de presiones parciales es igual a 1, y estas dos ecuaciones tienen que ver con la ley de Raoult aplicada a las presiones parciales de los componentes que tengo ahí. Entonces, si yo quiero resolver esto, me topo con que no es un sistema lineal, por lo tanto, tengo que hacer o resolverlo por un sistema de tanteo o llamado iteración, que ustedes en ingeniería van a aplicar a varios cursos para resolver diferentes tipos de problemas. Tener que iterar va a ser algo bastante habitual. Entonces, tengo 5 variables y 5 ecuaciones. Entonces, lo que puedo hacer es fijar, por ejemplo, una composición, decir, bueno, quiero ver cuál va a ser para la curva de líquido, la curva de temperatura de ebullición inicial, cuál va a ser la temperatura de ebullición inicial para una composición tal. Entonces, fijo esa composición X de benceno, ¿sí? Y por tanto voy a tener fija la composición de tolueno, y una vez fija ese valor, supongo la temperatura de ebullición inicial que va a tener esa solución para esa composición. Luego voy viendo qué es lo que me da, si me cierra o no esa suposición. ¿Cómo lo hago? Miren, fíjense, fijo la composición en benceno de la solución. Digo, bueno, quiero ver cuál es el valor de temperatura de ebullición inicial para X benceno 0,9. Supongo una temperatura de ebullición. Supongo, más o menos. Digo, capaz que es 300. Bueno, con la ecuación 1 y esa temperatura de ebullición supuesta, sustituyo en esta ecuación 1 y también sustituyo en la ecuación 2 y tengo la presión de vapor de benceno y la de tolueno. ¿Correcto? Luego, con la ecuación 4, calculo cuál es la presión parcial de benceno. Recuerden que ya tengo fija la composición en benceno. Por lo tanto, con esta ecuación y 0,9 y lo que calculé aquí con la ecuación 1, calculo la presión parcial de benceno. Lo mismo con la de tolueno. Finalmente aquí tengo presión de benceno, presión parcial y presión de tolueno. La sumo con la ecuación 3 y veo si eso da igual a 1 o no. Comparo. Cuando hago esta suma, comparo. Bueno, ¿da igual a 1? Fenómeno. Ya tengo el valor de composición, temperatura para la curva del líquido. ¿No da igual a 1? Quiere decir que la suposición estaba equivocada. Vuelvo a suponer otra temperatura. Y así hasta que me acerque y me cierre esto. Esto es entonces el sistema de iteración. ¿Con esto qué logro? Obtener un punto de la curva de líquido-vapor, la decomposición X benceno 0,9 o X tolueno 0,01, ¿verdad? Aquí tengo el valor. La temperatura de ebullición es 355. Estos son los valores parciales y me cierra perfecto la suma de presiones parciales, me da 1. Bien, si hago eso para varios valores de X de benceno fijo y hago el mismo proceso de iteración, voy a llegar a obtener todos los valores de temperatura de ebullición inicial, composición en tolueno.
¿Ah? Y ahí tengo la curva del líquido. Me falta ahora la curva de puntos de rocío. Hago otro desarrollo similar, parto de las mismas dos ecuaciones iniciales, estas dos, la misma ecuación de presiones parciales, pero bueno, teniendo en cuenta también esto, ¿no? La presión total por la fracción molar del componente en el vapor es igual a la presión parcial del componente. Y fíjense, ahora la ecuación que me va a ayudar a ver si cierra la iteración ya no es que las sumas de presiones sean igual a 1, sino que la suma de fracciones molares en el líquido, recuerden que cuando estoy haciendo la curva de puntos de rocío, es la curva donde el vapor que se enfría condensa para formar la primera gota. Eso se da a una temperatura tal que es la temperatura de equilibrio, temperatura de rocío para esa composición. Bueno, ahora lo que me va a facilitar para ver si cerró o no la suposición es esta ecuación que puedo plantear. Entonces ahora la metodología de resolución es fijo la composición del vapor, estoy haciendo la curva justamente de puntos de rocío o curva de vapor, y bueno, tengo que hacer la suposición de que la primera gota del condensado que se forma no cambia la composición del vapor, ¿sí? Es una suposición. Entonces ahora el procedimiento es, bueno, con aquellas ecuaciones fijo un valor para determinarle cuál es la temperatura de rocío, fijo por ejemplo 0,9, con la ecuación 1 y 2 calculo las presiones de vapor de los componentes puros, con la ecuación 4 y 5 puedo calcular las fracciones molares de benceno y de tolueno, y a partir de la suma de estas dos veo, comparando con la ecuación 3, que es esta, si esa suma de fracciones molares me cierra dándome igual a 1. Si no me cierra, vuelvo a suponer una temperatura de rocío hasta que me cierre el valor. Cuando cierra, digo, bueno, esa es la temperatura de rocío para esta composición. Entonces, fíjense, I de benceno 0,9 corresponde a I de tolueno 0,1. La temperatura de rocío es 3,57. Y bueno, así lo hago suponiendo para diferentes composiciones de benceno, o sea, para diferentes composiciones de tolueno, y calculo, determino las temperaturas de rocío. Entonces, bien, de ahí ya puedo despejar, todos los valores, cuantos quiera. Esto en vez de hacerlo cada 0,1 puedo hacerlo cada 0,05 y tener más puntos en esta curva. Eso va a depender de lo que yo quiera trabajar. Y finalmente, uniendo con las dos curvas uniendo las dos curvas, la de temperaturas de ebullición inicial, que es esta en naranja, y dibujando la otra, la de temperaturas de rocío, tengo hecho para la mezcla tolueno-benceno a una atmósfera el diagrama temperatura-composición. Siendo esta curva la de temperatura de ebullición inicial y esta curva las temperaturas de rocío. Muy bien. ¿Está bien? ¿Alguna duda respecto a esto? La ecuación 1 y 2, pregunta Pilar Real, la ecuación 1 y 2, ¿de qué despeje se obtenían? Bien, Pilar.
La ecuación 1 y 2 son las ecuaciones que vinculan la presión de vapor del componente puro con la temperatura. ¿Sí? Eso viene, ¿te acordás? Cuando vimos equilibrio físico-sustancia pura, habíamos visto que hay una relación entre la presión de equilibrio, o sea, la presión de vapor de la sustancia y la temperatura. Esto es, para una temperatura dada, hay una presión de equilibrio para esa sustancia pura. Cuando varía la temperatura, varía esa presión de equilibrio. Y después vimos que desarrollando la ecuación de Clausius-Clapeyron, llegando a la ecuación de Clausius-Clapeyron aplicada al equilibrio líquido-vapor, habíamos visto que esa ecuación me vinculaba la presión de equilibrio, o sea, la presión de vapor, con la temperatura y con el delta H. Entonces, esa ecuación, que en su forma logarítmica tiene esta expresión, ¿sí? Me vinculaba entonces, como decía, la presión de equilibrio con la temperatura. Esto es una constante. Después repasá un poquito el teórico de equilibrio físico de sustancia pura, vas a ver que te vas a dar cuenta, y si no, cualquier cosa me volvés a consultar. Y este es el delta H molar de vaporización. Entonces, lo que hicimos ahora nosotros fue previamente determinar este valor del H molar de vaporización para ponerlo acá y esta constante, ¿verdad? Para ponerlo acá y que nos quede ya la ecuación pronta para calcular la presión de vapor de los componentes puros, sabiendo la temperatura. Entonces lo que hicimos fue tomar la tabla de datos, hacer este gráfico, logaritmo neperiano de presión de vapor versus 1 sobre T, y de ahí despejar el delta H molar de vaporización y la constante C. Y bueno, y ahí ya nos queda pronta la ecuación. Muy bien, Pilar. Bien, nos quedan entonces 10 minutos. Vamos ahora a terminar con la clase de hoy, con el ejercicio número 8. No es el número 9, sino que es el número 8. Ahí me quedó la animación con esto colgado, pero vamos a ir entonces de a poco. Bien, ejercicio número 8. El ejercicio número 8 nos dice que tenemos una mezcla formada por 150 gramos de B y 50 gramos de A, y nos pide calcular la temperatura de ebullición inicial de esa mezcla. Y nos dan el diagrama temperatura-composición para esa mezcla, a 1 atmósfera. Fíjense que es un diagrama particular este, porque tiene lo que llamamos acá nosotros azeótropo, ¿verdad? Esto habíamos comenzado a ver en el final del teórico pasado. Lo vamos a continuar a ver la semana que viene. Pero bueno, estamos de este lado del azeótropo. Tenemos esta composición, que la podemos calcular en B. Fíjense que acá es fracción másica en B. Esto es una cosa importante cuando resuelvan estos ejercicios, especialmente en el parcial. Cuidado, fíjense qué nos están dando. O pregunten. Esto se puede preguntar muy bien, nos pueden decir, muy bien, esto, porque fíjense que acá, que en este diagrama no está dicho, ustedes podrían decir, pero esto es fracción molar o fracción másica. Solo pueden preguntar. Esto tendría que estar aclarado acá, entre paréntesis, decir másico o molar
o aclarado abajo en la letra. En algún lugar tiene que estar aclarado. Esto es másico, fracción másica. Entonces calculo esa fracción másica de la solución y me da 0,75. Entonces imaginemos que ponemos a calentar esa solución 0,75 que está por acá, 0,7, 0,75, pongo a calentar. ¿Cómo sé la temperatura de ebullición inicial? Bueno, voy subiendo en la temperatura, acuérdense que esta zona del diagrama abajo corresponde al líquido estable, o sea que no tendría vapor, hasta que llego a la temperatura de ebullición inicial, que es el corte con esta curva en rojo que está acá abajo. ¿Sí? Cuando llego ahí corto, y eso me da la temperatura de ebullición inicial. Si traslado al eje Y, que es el eje de las temperaturas. Entonces, subo 0,75, subo, hasta el corte donde, con la curva, donde eso corresponde al punto donde aparece la primera gota de vapor, o sea, es la temperatura de ebullición inicial. Y ahí me traslado a la temperatura y leo, y bueno, estimándolo en el gráfico, esa temperatura de ebullición inicial es 74 grados Celsius. Está bueno que si les toca este tipo de diagramas, tengan una regla para poder hacer, bueno, una estimación lo más próxima posible. ¿Sí? Acostúmbrense a tener por allí, porque estos diagramas muchas veces requieren estimar este tipo de temperatura y bueno, uno a veces le puede errar por algunos grados si no pone bien el ojo. Bueno, muy sencillo. La otra pregunta del ejercicio era, bueno, ¿cuál es la composición del vapor que está en equilibrio con a esa temperatura? A esa primera gota de vapor. Entonces, cuando subo, llego a la temperatura inicial, traslado, esta es la curva del líquido, traslado paralelamente al eje X, traslado hasta cortar con la curva del vapor, y esa es la composición del vapor que va a estar en equilibrio inicialmente. Bajo, y esa composición me da 0,93. También tengo aquí que con la regla ver cuál es ese valor, ¿no? Lo voy a estimar exactamente porque ahí no da, no está marcado, acá se está marcando de 0,1 en 0,1. Pero bueno, si esto es 0,9 y esta distancia es 0,1, por regla de 3, midiendo esta distancia en centímetros, yo podría sacar cuál es esa fracción. Y el asunto es que cuando estimo me da una composición de 0,93. ¿Está bien? Perfecto. Ahora vamos a terminar con la parte C. Fíjense. Bueno, la C lo que me dice es, esta solución que comencé acá a destilar, sigo destilando hasta que la temperatura de ebullición sea 5 grados superior a lo que valía inicialmente. Esto es, cuando comienzo a calentar la solución desde temperatura ambiente, llego a la temperatura de ebullición inicial, que se forma la primera gota de vapor, que tiene esta composición y todo perfecto. Cuando yo destilo, o sea, saco ese vapor, voy sacando el vapor, ustedes ya han visto que la composición del líquido que va quedando abajo, del residuo que llamamos, el líquido residual, va variando su composición. Se va moviendo en este sentido. No puedo con el mouse acá. Bueno, se va moviendo en este sentido, ¿sí? Acá, ahora sí. Esta es la temperatura de ebullición inicial, esta es la composición inicial del líquido. A medida que voy destilando, la composición se va a mover así. Y este es el vapor.
la primera gota de vapor. A medida que voy destilando, las gotas de vapor van cambiando su composición, también moviéndose en este sentido. Entonces, si la temperatura de ebullición subió 5 grados, o sea que pasó de 74, que era la inicial, a 79. 74 más 5, 79. ¿No? Entonces, voy a 79 y digo, bueno, la destilación terminó acá, en 79. Entonces, yendo en paralelo aquí con el eje X, corto la curva del líquido, corto la curva de vapor, y ahí tengo las composiciones, tanto del residuo final como de la última gota de vapor, cuando detuve la destilación. Entonces, ve el diagrama, la composición del residuo final, cuando vengo a esta temperatura de 79, corto acá y bajo, es 0,61. Y la composición en vez del... Aquí está mal, acá no es residuo, sino que es en vez del, digamos, del líquido, del vapor que está en equilibrio con ese residuo. No se confundan. Este sería la composición, ese 0,74 sería la composición del vapor que está en equilibrio con ese líquido residual que tiene 0,61. Y esa composición sale de acá, ¿verdad? 74 grados, esta es la curva del líquido, 0,61, y aquí, cortando y bajando, me da la composición del vapor, de la última gota de vapor que está en equilibrio, ¿sí? Con ese líquido residual, que es 0,74. ¿Qué pasa con el destilado que recogí? ¿Sí? A medida que van saliendo el vapor, lo voy condensando y recogiendo en un frasco. ¿Se acuerdan que la composición del destilado, lo vimos cuando dimos el teórico, esa composición del destilado en la destilación simple abierta era igual a la suma, o aproximadamente igual a la suma de la composición de la primera gota de vapor más la de la segunda sobre 2. La de la primera gota de vapor salía de acá, 0,93. La de la última gota de vapor lo vimos recién, 0,74. Y eso me da 0,835. ¿Bien? Entonces, luego ya puedo aplicar un balance de masa y ver cuánto tengo de cada uno cuando finalizo esa destilación. Simplemente hago un balance de masa, esto no es la regla de la palanca, lo recalco, Esto es un balance de masa que simplemente ya lo tengo expresado de esta forma, repasen el teórico si quieren. Y el balance de masa, juntando el balance de masa total y por componente, llego a esto, ¿no? ¿Verdad? Llego a que, por ejemplo, para el componente, aquí debería ser XB, ¿verdad? XB, XB, XB. ¿Sí? Simplemente por el copy-paste de la ecuación, estaba en A, lo dejé en A, pero acá corresponde a B, ¿sí? Siguiendo con este razonamiento. Entonces, ese balance de masa me dice que el cociente de masa residuo sobre masa destilado va a ser igual a este cociente. Por el otro lado, el balance de masa total me dice que la suma de masas de residuo destilado tiene que ser 200 gramos, es el dato que me da la letra. Y bueno, tengo estos valores, tengo X del B del destilado, ¿cuánto es? 0,835. La solución inicial, tengo su composición. Tengo su composición de la solución inicial, 0,75. ¿Sí? Bien. Y la composición del residuo, XB del residuo, recuerden, no es A, es B, eso es un error de tipeo. XB del residuo, lo vimos ahora, era 0,61. Entonces sustituyo acá, me quedan
dos ecuaciones con dos incógnitas de espejo, masa de destilado y masa del residuo. Y esto es todo. Quedamos por acá. La semana que viene seguimos con el teórico y van a ver también una clase de ejercicios también que le va a dar la profesora Eloísa Rarte, correspondiente a temas anteriores que ya habían visto. Y nosotros seguiremos entonces, vamos a tener otra clase de ejercicios también, después del teórico de esta unidad, vamos a tener otra clase de ejercicios de componentes volátiles, sería la parte 2. Y finalmente, para finalizar el curso, vamos a ver el tema de máquinas térmicas. Ya vamos a ir haciendo ejercicios y viendo el teórico, no va a haber una clase de ejercicio separada, así que se va a ver todo junto. Y bueno, ya para llegar a fin de mes al parcial. Quedo a las órdenes después entonces por cualquier consulta que tengan. Tengan buenas tardes y buen fin de semana. ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta de Claro. me quedo del ejercicio 1C? 1C, vamos al 1C. No sé. Sí, que una ecuación que planteaste de balance de masa vendría a ser, pero eh, Aquí. ahí, sí. Que viste que pusiste en el balance de masa en propano, que Sí. usaste puede ser que hayas usado las fracciones molares para cuando empezaste a hacer el desarrollo y vendría a ser el de masa en la A ver. próxima diapositiva. Ahí, porque, o sea, los que calculamos el I-propano menos el X mayúscula propano y eso son molares. Y después usamos, o sea, tratamos de balance de masa. Uh-huh. Que capaz que serían al revés, tipo los moles totales. Déjame ver esto para un poquito. Sí, acá tenemos el balance de masa. Claro. Sí, pero a ver, la letra pedía, ¿tenés la letra ahí? Ah, sí, acá está la Ahí. proporción. Sí, yo no me acuerdo si esta proporción está, déjame chequear una cosa acá. Ya te respondo eso. Dale, tranqui.
Bien. Sí, acá cuando hicimos el cálculo, pusimos acá balance de masa, pero como sabemos esto se puede aplicar al balance, es decir, no quiere decir que sea un balance de masa en gramos, sino que puede ser un balance de masa considerando los moles. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, o sea, un balance molar, ¿Se podemos entiende? decir. Claro, Ahí claro. va. Es decir, porque es una cuestión ya más conceptual que fuera de esto, ¿no? O sea, hacer un balance de masa en gramos o en moles da lo mismo si uno considera el sentido más amplio de lo que es la masa, digamos, por así decirlo. Entonces, Está, esto es está un balance de moles, ¿sí? Y entonces acá lo que corresponde es cocientes molares. Y bueno, la proporción que llegamos es molar. Por eso yo te pedí un minutito a ver si la letra aclaraba exactamente que quería una proporción masa a masa o mol a mol. Habla de proporción. claro, como Ahí va. la letra no especifica y apareció M, dije, está, capaz que me faltó Claro, alguna ecuación claro. entre medio que lo relacionaba, pero igual está, Sí, si se puede con molar, está bien. sí, claro, 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 claro que se puede. Está perfecto, gracias. De nada.